Bueno, Mariela y yo estamos en el Parlamento de Energía Solar de la Corea, estamos llevando adelante distintas líneas de trabajo, y hoy vamos a hablar de un tema muy específico que queríamos presentar y que en buena parte es una colaboración con el grupo de colegas que está acá, que son del INTERNIN del SEGEMAR, del área vidrios, y ahora les voy a, espero que después de lo que les contemos más o menos les quede claro con esta idea. Bueno, el proyecto es, bueno, el título del proyecto es Técnica de Comunicación y Control de un Seguidor Solar de 2 ejes, y con particular aplicación en la medición de la radiación solar directa y ya más a medio y largo plazo en dispositivos CPV. No responde. A ver ahora. Ahí va. Bueno, acá están los objetivos específicos del proyecto, pero de esto no se van a dar cuenta hasta que no terminemos toda la charla. Así que vamos a ir avanzando, pero la idea es implementar un sistema de comunicación para la transmisión de datos y control de este seguidor, ¿sí? Que es lo que estamos desarrollando. Muy brevemente, una introducción de las cosas que hacemos en el Departamento de Energía Solar de la CONEA. Estamos trabajando en líneas que tienen que ver con sistemas para aplicaciones terrestres. Hemos desarrollado proyectos con ARSEC para implementar sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, conectados en la red eléctrica. Hasta uno de estos sistemas está colocado en la base más grande de la Antártida, por ejemplo. Acá tenemos un laboratorio para el ensayo de inversores, es decir, la interfaz entre los paneles fotovoltaicos y la red eléctrica. Acá tenemos un banco de ensayos de sensores, o de radiómetros, mejor dicho, desarrollados en nuestro grupo, ¿no? Para medir el recurso solar. Acá tenemos otra de nuestras líneas principales, que es la fabricación de paneles para aplicaciones espaciales, muy particularmente para las misiones satelitales de la CONAE. Hemos hecho los paneles de los satélites SAC-D y SAOCOM 1A y 1B, y en este momento estamos trabajando en la misión Sabiamar, sí, siempre en el marco de las colaboraciones de CONAE con distintas agencias espaciales de otros países. Estos que se ven acá son sensores solares gruesos que sirven para el control de altitud de los satélites. Así que también desarrollamos en nuestro grupo. Bueno, esto muy brevemente. Y acá Mariela. Bueno, primero vamos a repasar rápidamente estos conceptos porque ustedes seguramente ya los tienen claros. Perdón, ¿pueden quitarse a esta distancia? ¿Pueden quitarse? Okay. Respirar normalmente. Bueno. Conceptos de radiación solar. Como sabemos, el Sol es la fuente de radiación solar más cercana, y la densidad de potencia del Sol en la superficie es de aproximadamente 5,9 por 10 a la 7 watts sobre metro cuadrado. De esa densidad de potencia, lo que llega al tope de la atmósfera terrestre son 1,36 por 10 a la 3 watts metros cuadrados. Luego ahí atraviesa la atmósfera, la radiación. Y se producen varios fenómenos de absorción y dispersión, ¿no? En el grafiquito vemos que mucho es absorbido por las diferentes capas de la atmósfera, por el ozono, por el vapor de aire, por las moléculas de aire, sí, por las moléculas de polvo, y otras son dispersadas. De la cantidad de potencia, densidad de potencia que llega a tope de la atmósfera, lo que recibimos directamente en la Tierra es solamente un 70%. Lo demás se absorbe y se dispersa una cantidad para el espacio y otro en una parte de la radiación que luego les vamos a explicar en qué se convierte en la superficie terrestre, que es a nosotros donde nos interesa, porque es ahí donde hacemos las mediciones en las que estamos interesados. Bueno, observan el espectro de
de radiación solar, está en verde, yo soy un poco daltónica, pero creo que está bien, es el verde, es el del cuerpo negro, en rojo es la radiación al tope de atmósfera, y en azul es lo que tenemos en la superficie terrestre. Van a ver los valles, que eso se corresponde con los distintos elementos que producen la absorción, ¿no? En la atmósfera. Por el otro lado. Bueno, de toda esa radiación, la que atraviesa la atmósfera, que dice que era un 70%, se la denomina radiación directa, ¿sí? Después, la que proviene de todas las direcciones de la atmósfera, producida por la dispersión, se la denomina radiación difusa. Y luego tenemos otra radiación que se produce por el reflejo en la misma superficie de la Tierra. Entonces esa no es una radiación horizontal, sino que viene de la superficie de la Tierra. Entonces esos son las componentes, nosotros le llamamos las componentes de la radiación solar en la superficie terrestre. Luego tenemos la radiación global horizontal, en donde tenemos toda la radiación incidente, o sea, el conjunto de esas tres que mencioné antes, sobre un plano horizontal, que es una medición de interés para nosotros, y la radiación incidente en el plano de un arreglo de paneles, que también nos interesa para conocer la producción de un sistema fotovoltaico a lo largo de un año, para aplicaciones energéticas. Entonces, acá tienen cómo se ve una curva de un día, de un día de la radiación solar, cuando está nublado, cuando está cielo abierto y cuando están parcialmente nublados. Y bueno, y tenemos la expresión de la radiación global horizontal. Bueno, para medir estas radiaciones, estas componentes de radiación, se utilizan diferentes instrumentos. Uno de ellos es el piranómetro, que mide la radiación global horizontal y también en el plano. Entonces este dispositivo lo que tiene es una salida en tensión proporcional a la radiación incidente. Si todos estos instrumentos están calibrados con una constante de calibración, con un piranómetro patrón que está en Davos y otro en Estados Unidos, en el REL, y hay campañas y todo el mundo va a calibrar estos dispositivos, por eso son muy caros. Nosotros tenemos este dispositivo, el centro atómico, que actualmente está tomando y midiendo la radiación global, y tenemos otro que también mide la radiación del plano de un arreglo de paneles que tenemos prototipo en la terraza del campo. Luego, para medir la radiación directa, ese 70% que les había mencionado, se utiliza un pirheliómetro. Pero para medir la radiación directa, uno tiene que seguir todo el tiempo la posición del Sol. Ese instrumento es un seguidor solar o un tracker, que es lo que le da el nombre a este proyecto. Entonces, el seguidor solar es el que apunta al pirheliómetro todo el tiempo al Sol durante el transcurso de un día, entonces se toman las mediciones continuas, por lo general cada un minuto, promediadas cada un segundo, de la radiación directa. Este dispositivo tiene que rotar en dos ejes, ¿sí? Esta rotación produce dos ángulos, el zenit y azimut. Ahora, si tenemos el observador, el zenit es el ángulo que forma la altura del Sol. Entonces, ese es un ángulo de rotación que tiene que tener el seguidor. Y luego, en el mismo plano de la altura, en dirección, siempre se toma el norte como cero, se mide el ángulo de azimut, ¿no? El plano va rotando en ese ángulo, ese es el azimut. Entonces, esos dos movimientos son los que tiene que tener, o son los movimientos son los que tiene que tener un tracker de dos ejes. Estos trackers son los por excelencia que se utilizan en este tipo de mediciones, que son de la marca de Kip & Sonnen, y como ven, acá se coloca el medidor de radiación directa o pirheliómetro, y acá, en este no está, pero se suele colocar el medidor de radiación global o piranómetro. Bueno, a nosotros nos interesa el pirheliómetro porque es el que va montado
en este dispositivo que va siguiendo el Sol. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es hacer la electrónica de adquisición de la salida de estos dispositivos. Estos dispositivos tienen señales analógicas en donde se mide una tensión proporcional a la radiación directa, y luego tienen dos señales analógicas en donde se mide temperatura dada por un termistor y por una PT100. Estas dos mediciones también hay que hacer. Estas mediciones de temperatura se utilizan para corregir en temperatura luego cuando uno procesa los datos. Bueno, estos también están calibrados igual como el piranómetro, también con un patrón, y acá ven dónde están situados los distintos sensores de temperatura en la base del piranómetro. Y ustedes van a tener acceso a ellos a través de los pines, un cable, y donde están los pines de cada una de las señales analógicas. Ahí se deben colgar y diseñar la primera etapa del proyecto, que sería el amplificador o preamplificador. Luego deben hacer un procesamiento digital de eso y después transmitirlo a un servidor. Bueno, el fabricante recomienda, ¿sí?, ciertos parámetros para ese amplificador, ¿no?, de entrada. La sensibilidad del equipo es de 7 a 15 microvolt cada watt metro cuadrado y tiene una impedancia de salida de 70 ohms. Entonces las recomendaciones para el amplificador son que el offset tenga una señal menor a 7 microvolt, el rango de la entrada de ese amplificador tiene que llegar hasta los 18 milivolts como mínimo, se puede extender. También recomienda una no linearidad, este parámetro, que tiene que ser menor al 0,08, y bueno, la resolución del ADC tiene que poder discriminar un watt metro cuadrado. También hace recomendaciones con respecto a la impedancia de entrada que tiene que tener este amplificador y la relaciona con la impedancia de salida del dispositivo. Estas son recomendaciones. La idea es que ustedes lleguen lo más cercano con la tecnología o los componentes o los amplificadores que puedan conseguir acá en el mercado. Podemos importar algunos, es fácil importarlos, o sea, si la empresa, ustedes ya lo deben saber, ¿no?, si la empresa que hace la importación nos está importando, es más fácil importar. Pero bueno, son solamente recomendaciones, no es tan estricto. Bueno, y después... Bueno, bueno, Mariela les contó cómo era, digamos, la idea central de este proyecto, que es la aplicación del seguidor para la medición de la componente directa de la radiación solar. Esa es la idea central del proyecto. Después hay una serie de objetivos particulares que son los que les va a comentar. Lo que voy a comentar ahora en las breves transparencias es la aplicación a mediano y largo plazo de seguidor de estas características, que es en una tecnología que se llama CPD o Concentrated Photovoltaics. Es una tecnología alternativa a los paneles planos, típicos paneles planos de silicio, que es la inmensa mayoría de las aplicaciones en generación de energía fotovoltaica que existen en el mundo. Son los paneles azules que ustedes pueden ver en cualquier lado. Este tipo de tecnología difiere de esa en un par de sentidos. Una, que es una tecnología de muy alta eficiencia, o sea, estamos hablando de casi el doble de eficiencia de conversión energética, pero a la vez tiene, si bien existen productos comerciales de esta tecnología, tiene mucho menos difusión, ¿sí?, porque tiene mucha menos historia, o sea, mucha menos experiencia en campo, y a la vez mucha menor escala desde el punto de vista económico. Entonces eso no le permite competir económicamente con la tecnología dominante, que es la de los paneles de silicio. Bueno, no obstante eso, en regiones que tengan muy buena radiación directa, pueden eventualmente competir en costo, ¿sí? Este gráfico que ven acá es un gráfico que mantiene actualizado el nivel.
y que describe los récords, la evolución temporal de los récords de las celdas solares de nivel laboratorio para todas las tecnologías. Estas azules que ven acá son las tecnologías de silicio, como ven es una tecnología madura, que básicamente no cambia en el tiempo, o sea, los récords de eficiencia a nivel laboratorio van cambiando muy poquito, ¿sí? Se han mantenido constantes durante mucho tiempo también. Mientras que una de las tecnologías que presenta todavía una evolución es esta de aquí arriba, que por cierto es la más eficiente de todas las tecnologías disponibles, que es la basada en multijunturas de semiconductores 3.5. Estas multijunturas se utilizan siempre con concentración de radiación solar, porque de esa manera minimizamos el costo del dispositivo dentro del sistema. O sea, usamos cosas, entre comillas, más baratas, como un dispositivo mecánico para hacer seguimiento, o un dispositivo óptico para concentrar la radiación solar, pues, cosas que son más baratas con una superficie respecto al dispositivo en sí, que es la celda solar. Entonces se usan celdas solares muy chiquititas, acompañadas de complementos que son, en términos relativos, baratos. Acá hay algunas vistas, o sea, esto es una central de CPB. Acá muestran, bueno, obviamente todos estos módulos tienen que seguir al Sol, ¿sí? Tienen que tener los dos movimientos que comentó Mariela, igual que el tracker en su directa. Y acá hay un detalle de cómo está compuesto un módulo. En un caso particular, donde la óptica primaria son lentes de Fresnel. Sí, estas lentes son muy baratas de hacer, son opciones muy baratas, que son silicona sobre vidrio. ¿Sí? O sea, se de Fresnel depositando simplemente silicona de forma apropiada sobre vidrio, y después tienen un chasis, una óptica secundaria, que los rayos que no son convenientemente concentrados por imperfecciones propias del sistema terminen yendo de todas maneras hacia la celda. Acá hay un detalle de cómo es el ensamble de la celda, ¿no? Donde hay ¿cómo se llama ahora? Se encuentra el preso también. ¿Cómo se llama? Eso. Donde está soldada la celda, tienen los conectores, ¿sí? O sea, esto es un dispositivo muy chiquito que genera mucha corriente, porque tiene mucha potencia enfocada, o sea, mucha radiación solar enfocada en él. Y un diodo de paso que previene, esto está conectado en paralelo, y previene la destrucción del dispositivo si hay sombra. Bueno, este ensamble es esto que está acá, y tiene además esto es una configuración típica, ¿no? En un módulo CPB hay varias configuraciones, esto es una típica, y tiene un disipador pasivo para evacuar el calor que digamos, se produce una cantidad importante y afecta a la performance del dispositivo. Ahí está. Yo voy a ganar tiempo y voy a hacer unas consultas. Mariela, vos dijiste que los datos se guardaban en un servidor. Sí. ¿Qué tipo de servidor tienen pensado? Eso está abierto. Ok. ¿Sí? Porque pensamos centralizar toda la información con los otros proyectos que tenemos ya en desarrollo con Dora. Ahora les va a explicar Luca toda la parte y en conjunto. Él es el que ha trabajado con el prototipo. Sí, buenas tardes. Yo y el laboratorio, digamos, de Intemin y de SEGEMAR estuvimos trabajando en un concentrador solar, y a partir de acá apareció el fireliómetro. Bueno, nos dijeron si podíamos, en vez de estar pensando en un trabajo de concentración solar, utilizar el mismo tracking que estamos haciendo para este uso, para medir la radiación directa. Entonces, nosotros ya empezamos a hacer un prototipo, y el trabajo o el proyecto que les proponemos es un trabajo en conjunto. Una de las partes, por ejemplo, la parte del tracking, que ahora les voy a explicar, ya está resuelta. Pero hay que hacer un segundo equipo para resolver partes de comunicaciones con RC, la medición del fireliómetro,
Y bueno, un par de cosas más que ahora les voy a explicar. Para el otro lado. Bueno, básicamente como es a nivel global, yo les voy a explicar cómo pensamos el proyecto, ¿no? Básicamente, nosotros en el laboratorio desarrollamos lo que sería el controlador 2. ¿Sí? El controlador 2 se encarga de hacer los cálculos del sistema de tracking, que es encontrar la posición solar del Sol por dos sistemas. Un sistema que es por un algoritmo, que sería un lazo de control abierto, y a partir de un sensor que estamos desarrollando, que también se encarga de hacer el movimiento de los motores. El otro sistema, que sería el que está para el proyecto, sería otro controlador, que también pensamos en esto porque nosotros estamos desarrollando el equipo para un concentrador solar y estamos usando un controlador muy chico para que sea económico, que es un STM32. ¿Sí? Nosotros no sabíamos qué tipo de procesadores estaban utilizando ustedes y nos parecía que era bastante accesible pensar de que pueden usar otro controlador y podemos hacer una comunicación serie y ustedes no se tienen que familiarizar con nuestra tecnología y pueden utilizar las cosas que ya hayan desarrollado. Vamos a usar STM32. Ah, buenísimo. STM32 F401R. Ah, estamos usando 401. Buenísimo. Genial. Así Estaba que todo, vamos a estaba poder todo compartir más. sincronizado y pensado. Estábamos de esa todos manera. sintonizados. Buenísimo. El controlador 1 se va a encargar de la comunicación con la PC, a grandes rasgos, ¿no? Y levantar los datos del sensor que les mostró Mariela, que es el que mide la radiación directa, que es el fireliómetro. Es complicado porque ya vieron las especificaciones que tiene, las sensibilidades de 7 a 14 microvolts, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, digamos, con esa etapa de preamplificación, hay que hacerla bien para acomodar la señal. Les voy a mostrar primero lo que ya desarrollamos para que tengan una idea. El sistema en principio estaba hecho para que esté en el campo y no se pensó que estuviera comunicado a una computadora, sino que sea un concentrador solar que esté en cualquier lugar y fuera autónomo. Entonces por eso van a ver cosas como un RTC, un LCD, un teclado, cosa de poder configurarlo en el lugar y que falta esto, ¿no? No tiene una comunicación con una PC. Y además tiene un data logger, un SD, donde vamos guardando los datos de la energía, además de las efemérides, digamos, el ángulo de elevación y el azimut de la posición del Sol, la hora y el día, cuánto es la energía... ¿Qué es efemérides? ¿Efemérides? Explicarlo. No me acuerdo. Es la posición de todos los minutos, la posición del Sol, básicamente. O sea, La posición del Sol, ustedes tienen que saber el azimut y el cenit al principio para posicionar el seguidor, y luego hay un algoritmo automático que hace un cálculo con un modelo que sacan las efemérides, luego traslada eso a posición a los motores y los motores van siguiendo el Sol automáticamente, pero con un algoritmo. Pues ahora... Sí, ahora lo voy a explicar. Perdón, es mecánica celeste, ¿no? Sí. ¿Vieron que los GPS cuando llega la hora de puesta del sol se oscurece? No es porque está midiendo la ubicación del sol, sino porque Porque sabe que sabe que hoy a esta hora se tiene que poner el sol en este lugar. Claro. Estos son algoritmos muy precisos. ¿Sí? Bueno, nada, más electrónica. La cruz va a ser vamos a hacer una cruz LDR que es para poder utilizar un sensor de retroalimentación, además del algoritmo que estamos utilizando para encontrar la posición del Sol. Y los sensores IR los estamos utilizando para encontrar un punto de referencia en el movimiento, digamos, de los dos ejes del tracker. Bien, como ya les había adelantado, hay dos métodos de seguimiento. Uno a lazo abierto, que básicamente no tenemos ningún tipo de sensor, sino que es un cálculo,
nosotros utilizamos un algoritmo que ya era de un instituto naval de Estados Unidos, directamente lo levantamos y lo implementamos en el STM. Y la otra estrategia es un control de razón cerrado, es decir, teniendo una retroalimentación. Les explico brevemente cómo funciona el algoritmo. Básicamente tenemos una referencia temporal, que es en julianos, que es una fecha astronómica que está referenciada o a partir del 4700 a.C. más o menos, y se utiliza una referencia nueva que es a partir del 2000. A partir de tener una referencia temporal, es decir, nosotros ingresamos latitud, longitud de la ubicación de nuestro tracker y la hora universal, y podemos sacar la referencia temporal. A partir de la latitud y la longitud podemos obtener las coordenadas eclípticas. Las coordenadas eclípticas es básicamente dónde se encuentra el Sol en referencia a la Tierra. Como si fuera un sistema, como si fueran una circunferencia, el movimiento del Sol, como si fuera una especie de sistema geocéntrico, y nosotros tenemos la Tierra quieta. Bueno, básicamente calculamos la posición del Sol en referencia a la Tierra. Luego se hace otra conversión, no sé si se acuerdan, pero la Tierra está inclinada aproximadamente 23 grados, ¿sí? Donde gira su eje, y básicamente esas son las coordenadas ecuatoriales, ¿sí? Ahí ya lo convertimos a latitud y longitud, que son las coordenadas que conocemos en general. Y la próxima conversión que tenemos que realizar es a las coordenadas horizontales. Ya le había mostrado más o menos Mariela, cuando nosotros tenemos un espectador o una persona que está parada, digamos, sobre la Tierra, los ángulos para poder encontrar un astro celeste, en este caso el Sol, es el de elevación y el azimut. ¿Sí? Mariela lo llamó cenit. Y como último paso hay que hacer una corrección, ¿sí? de esas coordenadas horizontales, porque la misma atmósfera genera una refracción, ¿sí? En especial en el amanecer y el atardecer, si ustedes se imaginan la Tierra, hay mayor cantidad, digamos, de volumen de atmósfera y hay que hacer una pequeña corrección. Eso nosotros no lo calculamos, sino que lo tomamos del algoritmo. Es complejo, digamos, hacer ese cálculo. Eso es porque pues, la trayectoria es más rápida, entonces la dispersión que yo les comentaba es mayor. Se llega menos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener un control a lazo abierto? Básicamente que es de bajo costo, ¿sí? Tiene una gran resolución y no depende de agentes externos. Es decir, por ejemplo, si el día está nubleado, yo puedo saber dónde está la posición del Sol, y no es que estoy mirando con una cámara a ver, haciendo procesamiento de imágenes, a ver dónde está el Sol, porque no lo veo. Entonces puedo estar constantemente perpendicular o normal al Sol. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el algoritmo es una aproximación, entonces funciona solamente, por ejemplo, hasta el 2100. Que bueno, para nosotros no, más que nos sirve. Una de las cosas importantes es que tiene que calibrarse al menos una vez y tiene que estar muy bien calibrado porque el error lo va a mantener constantemente. Y por lo mismo, si un agente externo lo golpea, lo toca o lo mueve, va a empezar a medir mal. Y también es importante que requiere como mínimo un sistema de 32 bits o algo que implemente una librería de big number, porque si no los cálculos salen mal, están muy cortados. El segundo método. Nosotros pensamos, vimos algunos papers, algunos trabajos, ¿sí? También porque era económico y la idea era encontrar cosas que teníamos acá cerca y tratar de hacer un buen método. Hacer la famosa cruz DLR, pero darle un toque de rosca, digamos, hacerle algo un poco más complejo. Así que como sensor de retroalimentación, nosotros ya lo construimos, ¿sí? Para el prototipo. Está conformado básicamente de dos matrices, ¿sí?
una matriz interna y una matriz externa. La matriz externa sirve para realizar una primera aproximación, ¿sí? Porque ustedes piensen, en la cruz, básicamente nosotros con los LDR lo que medimos es la radiación o la luz solar, digamos, la intensidad de luz solar. El largo de la cruz, donde están los LDR, digamos, violeta, es bastante larga, y nosotros calculamos un ángulo de incidencia para que tenga una precisión de 1 grado, y nosotros necesitamos 0,75 grados. ¿Sí? Los LDR que van a estar a los costados es para hacer una primera aproximación, digamos. Si nosotros quisiéramos medir un ángulo de 1 grado y quisiéramos orientarnos perpendicular al Sol, tendríamos que estar girando como locos hasta que podamos encontrar esa posición. Entonces, en un principio utilizamos la matriz exterior para poder acercarnos y hacer una primera aproximación gruesa hacia el Sol, y luego hacemos la aproximación más rigurosa, precisa, con la matriz interna. ¿Bien? Ventajas, básicamente que no es necesaria calibración, ¿sí? Así como tampoco tiene una fecha de límite donde el sistema muere. Uno de los problemas es que tiene menor precisión, porque yo les dije, el largo, por ejemplo, de esta cruz es aproximadamente 30 centímetros, una cosa así. Y a pesar de eso, de poner este sistema, la precisión es de 1 grado. En cambio, el algoritmo tiene una precisión de 0,0056 grados de precisión de estar perpendicular al Sol. La diferencia es abismal, digamos. Y además sin implementar todo el sensor. Pero bueno, la idea es utilizar los dos sistemas en conjunto, ¿sí? Sincronizados. Porque uno de los problemas de utilizar un sistema de lazo cerrado de retroalimentación es que, por ejemplo, los días nubosos o donde no haya suficiente intensidad solar, no va a poder calibrarse, digamos, el sensor. Entonces la idea es que utilizar el algoritmo para poder posicionar el tracker y irlo calibrando cada ciertos tiempos para que se vaya corrigiendo. Bueno, este es el pequeño prototipo actual, ¿sí? Lo que ya tenemos es el algoritmo ya está resuelto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la interfaz, la SD, el RTC, eso yo ya lo resolví, no tiene nada que ver. Cosas que faltan. Implementar el sistema de retroalimentación, ¿sí? Esta cruz, y la comunicación con el controlador que es del proyecto. Esto es el primer diseño que nos mandó CITEF, para hacer el tracking, básicamente la estructura, ¿no? Se los muestro ahí, no va a ser la versión final, pero ahí está. Bueno, ahora sí, ¿cómo sería el proyecto, ¿no? Que tendrían que hacer? Básicamente, en principio es el controlador que ustedes quieran, va a estar anexado, va a tener un GPS para poder inicializar rápidamente, digamos, las variables, que sean latitud, longitud y tiempo en el tracking. Va a tomar la señal del fireliómetro, ¿sí? Y tienen que hacer, digamos, todo el procesamiento de la señal para poder tomarla. Va a tener una comunicación con una PC y va a estar comunicado con el controlador 2, ¿sí? No creo. Como ya les explicó Mariela, la medición por el fireliómetro es una señal de tensión analógica, ¿sí? Ya les explicó, tiene una sensibilidad de 7 a 14 microvolts, ¿sí? Y está en este orden, de 10 a 20 milivolts es el rango, digamos, de señal del fireliómetro. Bueno, lo otro es agregar este modulito GPS, ¿sí? Para inicializar el sistema. Y
nosotros proponemos, que nos parece que es lo mejor, porque además nos contaron que estaban trabajando con LoRa, es implementar una comunicación inalámbrica con una computadora, ¿sí? A partir de LoRa. Además porque en general este equipo va a estar en la terraza de Conea, y lo ideal sería que levante los datos una computadora que haga una aplicación que pueda levantar los datos históricos y además los guarde, y se comunique, digamos, con el tracker. Ya claro que cuando dice computadora nosotros queremos implementar un servidor, básicamente en Conea. LoRa lo vamos a charlar ahora en un ratito. Bueno, y después, también para hacerlo más sencillo y porque tampoco tenemos que pasar muchos volúmenes de datos, la comunicación con el otro controlador, ¿sí? Que se encarga del cálculo y los movimientos, es a partir de un esquema maestro-esclavo, ¿sí? Es una comunicación serie, en principio una comunicación UART cualquiera, si no puede ser I²C, SPI, la verdad que está abierto. Para mí, lo más fácil es una comunicación FX-RX, WARP, pero también I²C es muy sencillo. ¿A qué distancia? ¿A qué distancia? Y van a estar los dos controladores pegados uno al lado del otro, porque la idea es que, de alguna manera, se pueda trabajar independientemente cada controlador, pero tengamos esta coordinación entre ambos para llevar el proyecto a cabo, ¿no? Y eso es todo. Vuelvo a... No te preocupes demasiado, hace 15 años que yo tengo ese apuntador y todavía no me acostumbré. Ahí va. Como que- Sí, está extraño, como que Sí, hay que sí, agarrarlo bueno. así, ¿no? Era barato. Bueno, vuelvo a los objetivos del proyecto. La verdad, si tienen alguna consulta, pregunta... Tres. Eh, Hago el- Sí, Les ¿querés muestro hacerle el cierre? el Dale. regalito. Que, bueno, como les comentó Luca, es implementar la retroalimentación, básicamente, el sistema de control, para hacerlo más estable, a través de esa matriz que ya está diseñado el sensor. Lo que ustedes tienen que hacer son leer las señales e implementar el lazo, ¿no?, de retroalimentación. Sacar la señal analógica, pasarla a digital, procesarla y mandarla a través de LoRa, comunicación, a un servidor, ¿sí? En ese servidor, nosotros también lo que les pedimos es que ustedes desarrollen una interfaz que sirva para configurar y controlar remotamente el tráfico, ¿no? Y a la vez para administrar los datos y hacer visualización de los datos del servidor. Bueno, otra de las cosas que tienen que agregar es el GPS para obtener la latitud y la longitud del... No sé si la hora también. Sí, la hora también. Del La tren. hora de... Sí, es para inicializarlo mucho más rápido. Para inicializarlo, sobre esa forma. casi todos los equipos comerciales, ustedes lo van a ver cuando empiecen a investigar antecedentes, lo tienen, lo remontan, apretan un botón, se van a su oficina Y funciona. y empieza a funcionar. Esa es la idea. Y bueno, a partir de que esto es un desarrollo en conjunto y para que no se retrasen cuando empiecen, si es que tomar este proyecto, ¿no?, para que no haya problemas e interferencias entre los desarrollos que están haciendo ellos básicamente de mecánica y lo que ya está hecho, incorporar todo esto en otro controlador para trabajar de manera independiente, ¿no? Entonces, por eso la comunicación en serie que les comentaba Lucas. Tengo otra pregunta. Sí. ¿Con qué periodicidad tiene que leerse los datos? Bueno, yo lo dije, generalmente se hace por norma cada un segundo y se promedia un minuto. Se almacena eso. ¿Y se transmite? Un minuto, Un por minuto. minuto. O se puede transmitir por paquetes. Eso depende ¿no?, de cómo armen el paquete Entonces, de la comunicación. Esto va a estar en la terraza. Exacto. ¿El equipo va a tener alimentación? Sí. Ok. Porque para LoRa, Sí, ahí zafaron. En este caso no les pedimos un sistema autónomo, sino que ahí tenemos alimentación, tenemos disponible energía. digamos que no son las condiciones normales de LoRa
en cuanto a la periodicidad de transmisión de datos, pero si tienen energía, hay forma de solucionarlo. Quería comentar un detalle. El pirheliómetro es un sensor térmico, básicamente. Inercia, y por eso no es lo mismo que yo. Hay pirheliómetros que son fotovoltaicos, que son muy rápidos. No son electrónicos, pero también es una pila. Entonces no tiene sentido medir muy rápido por la inercia propia del dispositivo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Plazos de tiempo? ¿Plazos de tiempo? Y Hasta 2100. Todo Hasta 2099. hasta el 2010 No, es un plazo de tiempo. No, pero Sí. realmente es una asignatura, ¿no? Es Claro. una materia, Es una tiene asignatura. que ver su tiempo. Después Sí. del 2100 es problema de Mirta Legrand. Sí. No, se supone que un año, ¿Está bien? por lo menos. Sí. Ok. Si lo quieren hacer en menos, no nos enojamos. Y me imagino que ustedes también tienen ganas de terminarlo antes. Mari, sí. ¿por qué no escribís tu correo electrónico y para que si tienen que hacer alguna consulta? Aquí Bueno. tenemos. Yo te devuelvo la antena. ¿Cómo? Bueno, les voy a dar les doy las dos mejor. ¿Querés la tuya? Vamos a poner la de Luca también. Estás poniendo a prueba la visión de los del fondo. Disculpen. Se ve igual es acá, es todo lo mismo. Igual alguien le saca Mariela, una foto y lo pasa. y acá, sí, acá es J Plata. ¿Sí? Sí, sí. Sí, lo veo. Ustedes verán, somos muy formales. Ah, sí. Sí, los maté. Fíjense en esto, es punto es. Consultas. Ahora vamos a nosotros discutir algunos de los detalles, como por ejemplo el tipo de amplificador que se requeriría y la metodología de comunicación. Cualquier duda después nos comunicamos nuevamente. Bueno, Muchísimas Bueno, gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias. Al contrario. ¿Cómo? Muchísimas gracias por venir. chao. No sé, pero mira, mandame un mail y yo te lo paso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Dale.